Y ahora es momento de seguir hablando un poco de la política local y le damos la bienvenida a Gustavo Burgard, quien es candidato a consejero escolar por Unión por la Patria, y también le damos la bienvenida a la radio la primera vez. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Gustavo, bueno, ya a pocos días nomás de las elecciones generales, ¿cuál fue el primer análisis, el primer balance que se hizo de las PASO? Bueno, es sorprendente el avance político de Milei, eso fue lo que más impactó, y bueno, después analizar los resultados nuestros más que los resultados de la oposición. Consideramos que tanto a nivel local como a nivel nacional hubo mucha gente que no nos votó, que no fueron a votar. Y bueno, la lectura que hicimos fue eso: tenemos que salir a buscar a la gente que no fue a votar porque consideramos que son los votos del peronismo. Teniendo en cuenta otras elecciones PASO, ¿estuvieron dentro del piso o estuvieron un poco por debajo? Estuvimos sobre el piso, digamos, cuando deberíamos tener algún crecimiento, ¿no? Bien. Gustavo, bueno, vamos primero a lo que al rol que vas a cumplir, que es como consejero escolar. Bueno, ¿cómo está hoy el consejo escolar? Bueno, yo estoy siendo consejero en estos momentos, o sea que para nosotros está bien el consejo, por lo menos le ponemos toda la garra. De hecho, cuando asumimos esta gestión, que es una gestión de 4 años, junto con Daniela Manfredi, nos pusimos al hombro. Está bien que nos tocaron 2 años de pandemia, eso hay que decirlo, pero bueno, nos tuvimos que hacer cargo de la centralización de los comedores, que eso fue una tarea bastante titánica porque no se estaba haciendo, y todas las compras ahora pasan por el consejo escolar, cuando antes las compras las hacían las mismas escuelas. Con vaivenes, pero se ha logrado en estos momentos establecer que todos los comedores tengan la mercadería que necesitan para funcionar, así que bueno, en eso creo que estamos bien. Y en cuanto a infraestructura, que es el otro tema que nos compete a los consejeros escolares, Carlos Casares en sí, gracias al aporte de todos estos últimos años del municipio a través del Fondo de Escuela, más el el trabajo que han hecho los otros consejeros, es uno de los distritos que mejor tiene en materia de infraestructura. No hay grandes problemas, tenemos 2 o 3 problemas puntuales que son históricos, pero bueno, están en vías de solución. El tema de la pérdida de gas en el Colegio Nacional, ¿eso se pudo arreglar? Sí, eso en realidad se optó por, digamos, había 3 salones nada más que tenían calefactores, porque el Colegio Nacional se calefacciona por caldera. Por caldera. O sea que circula agua, no circula gas. Como venían dando problemas, bueno, se optó en última medida de sacarlos, de destapar la caldera en esos salones, porque no llegaba, y queda un solo salón que no tiene los radiadores de caldera, porque es un salón que se ha dividido, y ahí se pone calefacción eléctrica. Bien. Gustavo, si te toca ser reelecto nuevamente como consejero escolar, ¿cuáles son los 2 o 3 puntos o proyectos que te gustaría que se cumplan? Por lo pronto continuar mejorando el sistema de comedores. Esto tiene que ver con una cultura alimenticia que tenemos, que a nosotros, digamos, desde La Plata nos mandan un menú hecho por nutricionistas, y nos encontramos en la realidad que los chicos no están habituados a comer esas comidas. Bueno, una de las cosas sería tratar de acercar lo más posible los hábitos alimenticios de estos chicos, porque entendemos que obviamente tenemos que dar más proteína y menos harina, ¿no? Exacto. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, llegar a tener 0 problema en las escuelas. Eso sería lo ideal. En lo que edificio, ¿no? Exacto. En lo que respecta a zona rural, ¿qué tienen pensado y demás? Escuela de zona rural y demás. No, las escuelas rurales, el principal problema que se tiene en las escuelas rurales es la distancia y los caminos. Tenemos
Smith, Moctezuma e Hirsch, que tienen asfalto, que tienen menos problemas, pero tenemos Belló, Cadré, Hortensia, Ordoqui, Las Charas, Centenario. Es camino de tierra y eso dificulta cuando llueve el traslado del personal de docentes y obviamente de auxiliares, que es lo que nos compete a nosotros, y obviamente también el traslado de la mercadería para que los comedores funcionen. Bien. ¿Y el tema de conectividad, cómo se está hoy con las escuelas? Con respecto a la conectividad está bárbaro, porque gracias a Dios, en estos últimos años, el municipio se hace cargo de la conectividad. El otro día hablábamos con una directora que decía que ya solamente tenía conectividad en la dirección, pero que los chicos no lo tenían. Entonces nosotros le explicábamos que es un problema no de conectividad, sino un problema de gestión de la dirección. Porque el municipio paga la línea y no paga para tareas exclusivamente administrativas, sino la paga en función de tareas pedagógicas, o sea que los chicos tienen que tener acceso a la conectividad. Bien. Gustavo, otro de los temas del Consejo Escolar, bueno, ¿cómo se viene trabajando? Porque muchas veces se habló del presentismo y demás, bueno, ¿cómo se viene trabajando con el tema docente y demás? Bueno, el tema docente en realidad a nosotros no nos compete. Sí nos compete el tema de la jubilación y de manera tangencial el ausentismo, digamos, porque pasan por un sistema que se llama SUNA y nosotros tenemos que ver el impacto. Pero el ausentismo docente es algo preocupante para todos aquellos que estamos en la docencia, sobre todo aquellos que de alguna manera somos dirigentes dentro de la docencia. Nos preocupa porque sabemos todos los inconvenientes que acarrea que un docente sea faltador sistémico, es decir, que permanentemente falte, le está restando la posibilidad a los chicos que tiene a su cargo de cumplir con los objetivos pedagógicos. Bien. Por lo tanto, sí, es un tema preocupante, pero ya te digo, no nos compete directamente a nosotros, eso es algo que le corresponde a los inspectores de área. Gustavo, ahora sí, para ir metiéndonos de lleno en la campaña, bueno, ya se empezó con la recorrida, todavía están delineando para qué lado van a ir, ¿cómo se está trabajando? Sí, nosotros esta semana nos vamos a terminar de organizar, porque todo esto en tan poco tiempo lleva una cantidad de esfuerzos bastante importantes, así que bueno, nosotros nos dividimos por zonas dentro de Carlos Casares para tratar de llegar a toda la gente, tratar de conversar con el vecino, como lo hicimos para las PASO. Nos sirvió muchísimo porque encontramos problemas que no son graves, que no son problemas, pero son problemas que por ahí uno en el cotidiano no detecta, como por ejemplo una calle que no se barría o un lote que no se cortaba el pasto, aunque le correspondiera al dueño. Bueno, si se puede dar una mano, se da una mano. Ese tipo de cosas, y bueno, esa es la tarea que nosotros vamos a hacer ahora en estos próximos días. No es algo que se haga exclusivamente para campaña, nosotros queremos acercarle la boleta al vecino. Pero bueno, ya que aprovechamos que estamos con la boleta, aprovechamos también para recibir todos aquellos pedidos que por ahí no se notan. Bien, y en lo que fue el debate el día domingo, ¿qué sacaste en limpio? ¿Qué te pareció? Bueno, el debate fue más moderado de lo que me hubiera gustado, pero tampoco pretendo que se insulten, ¿no? Pero creo que todos estuvieron en la onda de moderación. Para mí el que mejor parado salió fue Sergio Massa, porque fue el único que dio las explicaciones de cómo iba a realizar el proyecto que él tiene. Los demás solo siguieron hablando del eslogan con el que hicieron la campaña. Yo creo que Sergio dio a cada punto dio precisamente cuál era la receta que iba a aplicar para que eso se concretara. ¿Y crees que se va a polarizar un poco entre Milei y Massa lo que tiene que ver a nivel nacional? Digamos, lo que uno está viendo hasta ahora sí. Después, bueno, en las elecciones pueden pasar muchísimas cosas diferentes, ¿no? Tanto como que antes había 3 fuerzas y después se terminaba polarizando entre 2, eso ha pasado. En esta yo creo que no va a ser diferente.
habiendo 3 fuerzas se va a polarizar entre 2 y creo que sería Massa Milei. En las PASO hubo, si bien fue mucha gente a votar, pero faltó mucha, porque casi 11 millones más o menos son los que faltan votar. ¿Crees que se va a acercar el 100%, que puede haber un 60%? ¿Eso puede perjudicar, puede beneficiar? Yo creo que, a ver, la sensación que tengo, y esto es una sensación personal, no puedo decirlo científicamente, ¿no? Mi sensación es que hubo mucha gente que no se acercó a las PASO porque eran las PASO, porque en realidad no definía nada, definía internas propias de los partidos, por lo tanto no se acercó, no votó. Y sobre todo, ¿por qué? Porque Unión por la Patria, digamos, aunque iba una interna en el interior del país, donde Grabois no tiene por ahí tal vez tanto peso o tan armado en una estructura, no hacía diferencia, se iba con una sola lista. Creo que por eso la gente no se acercó a votar, tanta gente no se acercó a votar. Yo creo que ahora es diferente porque se define en realidad quién va a llevar las riendas de la política de este país. Bien. Estamos hablando con Gustavo Burgard, candidato a consejero escolar por Unión por la Patria. Gustavo, te quería preguntar, ¿el tema inflación, el tema del dólar puede perjudicar un poco? Sí, de hecho, obviamente la gente piensa primero en la situación económica en la que está, y es entendible, totalmente entendible. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que vinimos de 4, como decimos nosotros en una especie de chicana, 4 años de pandemia más 2, porque el hecho de haber vuelto al Fondo Monetario Internacional dejó a la Argentina en una situación de deuda extrema como jamás se había visto. De hecho, lo mismo lo reconoció el mismo Fondo Monetario, diciendo que sí, que la verdad se habían excedido en darle tanto dinero al gobierno de Macri. Y después cayó la pandemia. Y terminamos la pandemia y vino la sequía y la guerra. O sea, vinieron cuestiones que realmente nadie esperaba y obviamente no se pudo proyectar o poner en práctica el plan de gobierno que se tenía. Lo importante es que el único que tomó la bandera y las astas como para solucionar este tipo el inconveniente que teníamos con tanta inflación fue Sergio Massa, que tranquilamente se podía haber quedado en su sillón cómodo de presidente de la Cámara Baja y sin embargo decidió ponerse a la cabeza del Ministerio de Economía. No fue fácil, porque no fue fácil. En ese sentido Sergio es bastante orgánico, hizo las consultas dentro del Frente Renovador, todas las consultas que tenía que hacer. Él explicó que tenía ganas de hacerlo porque creía que podía llevarlo adelante. De hecho lo ha estado llevando porque la negociación con el Fondo Monetario Internacional fue excelente. De hecho nos devolvieron 7.500 millones de dólares ahora, que es lo que podemos hacer, con lo que se pudo hacer todas estos bonos y esto que estamos recibiendo. O sea, con respecto al Fondo Monetario Internacional y lo que sería por ahí la macroeconomía, creo que está bien. Lógico es que esto va a tardar un tiempo en hacer un impacto en la microeconomía, o sea, en el bolsillo de la gente. Esperemos que con la quita de la 4ª categoría que se logró, que era el proyecto que desde el 2015 Sergio Massa venía proponiendo, más la devolución del IVA, creo que eso va a impactar en el bolsillo de la gente y le va a dar cierto respiro. ¿Y Axel Kicillof en la provincia? ¿Cómo lo ves? Para mí la política de Axel ha sido excelente. Jamás en la provincia de Buenos Aires se han conseguido tantas cosas positivas, entre ellas inversión en la educación principalmente, pero después se ha invertido en rutas que estaban prácticamente abandonadas. Uno no tiene nada más que agarrar de Bragado a Saladillo y darse cuenta de que hay un mejoramiento de rutas que no están privatizadas, o sea que eso ha corrido por parte de la provincia. En cuanto a infraestructura edilicia de las escuelas, se ha invertido muchísimo dinero y fundamentalmente en el trato con los docentes, que era un destrato el que veníamos recibiendo, ha sido excelente porque siempre han estado
un poquito adelante de las necesidades, salvo en esta última, a la salida de las PASO, que fue una devaluación del 20% que no se esperaba. De cualquier manera nos dieron un 25% de aumento y ahora estamos otra vez en paritaria. O sea que, fíjate vos que solamente con el gobierno de Axel nunca tuvimos conflicto en el arranque de clases. Bien. Gustavo, te iba a preguntar, una necesidad que es a nivel país, que bueno, que acá en Casares ya hace 2 semanas vienen entregando terrenos y viviendas, pero es una necesidad habitacional en todo el país. En todo el país hay una necesidad habitacional y es lógico porque seguimos creciendo en cantidad de habitantes y además se da un fenómeno tal vez de que, bueno, las familias que antes estaban totalmente constituidas, hoy se separan, por lo tanto ya hay 2 hogares. Esa necesidad existe y esa necesidad hay que cubrirla porque, digamos, hoy una persona que no tiene altísimos ingresos no puede llegar ni a un terreno ni a una casa. Por eso que el municipio de Carlos Casares desarrolló esta política de entregar los terrenos a aquellos que tienen la posibilidad de construir, pero ya le estamos quitando, digamos, el peso económico de tener que conseguir un terreno. Y digamos, la diferencia es que el terreno hay que ir y poner toda la platita junta. En cambio, la casa se va haciendo por partes. Claro. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, aquellos que tienen esa posibilidad se le entrega terreno. Y los que no, estamos en estos momentos terminando las 144 viviendas para poder cubrir parte de la necesidad. Sí, vamos a seguir con deuda, pero bueno, esperamos que si gana Sergio Massa, que es quien va a manejar la nación y es de quien bajan los fondos para construir las viviendas, vamos a poder seguir atendiendo la demanda. Lo hablamos fuera del aire, algo que tuvo esta gestión con Walter y bueno, y ahora a la cabeza con Daniel, que se pudo acomodar a cualquier situación a nivel nacional. Sí, eso también es loable, el hecho de que primero se haya ganado, independientemente de quién era el color político que arrastraba desde Nación, acá se ganó, pero también hay que reconocer que, bueno, en el gobierno de Vidal los programas de vivienda se frenaron, ¿sí? De hecho, no sé si recordarás aquellas viviendas que se usurparon allá por la calle Chaco, era de un programa que se paró en la época de Vidal, que después la municipalidad con fondos propios lo retomó y pudo terminarlas. Creo que la posibilidad de hacerlo con otro color político, o de satisfacer la demanda habitacional, creo que caduca, porque vos fíjate que quienes más posibilidades tienen de acceder al gobierno fuera del peronismo es Milei y es Bullrich, con 2 políticas bastante duras en cuanto al existencialismo. Por lo tanto, las casas van a dejar de existir. Gustavo, más allá de ser candidato y de pertenecer a la gestión, te lo pregunto como vecino, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas que vos decís que por ahí Casares tiene que mejorar un poco más? Yo creo que Casares está bien en general, en general. Lo que Casares por ahí tiene que mejorar, que no requiere, digamos, en lo particular creo que es por ahí el tránsito. Me parece que hay algunas cuestiones que debemos mejorar, sobre todo con el tema de las motos, que es una lástima, porque en realidad los chicos tienen toda la libertad del mundo para poder andar en moto, pero lamentablemente como lo hacen ponen en riesgo su vida y la vida de otros. Entonces me parece que eso habría que ordenarlo un poco. Me pongo también el tema de los perros, es claro. Un tema que también es preocupante, porque no solamente atentan con la limpieza de la calle, sino también con la salubridad, ¿no? Los perros en la calle no pueden llegar a transmitir algún tipo de enfermedad. Tendríamos que atenderlos un poco, ¿no? Y después en rasgos generales está todo bien, por ahí buscar algunas especialidades hoy en salud que no conseguimos. Hay una necesidad de médicos, pero no es problema de la gestión, es problema de que no hay quien se ofrezca para cubrir esas necesidades. Bien.
¿qué tiene Daniel Stagni para ser intendente? ¿Cómo? ¿Qué tiene Daniel Stagni para ser intendente? Daniel lo que tiene es la férrea voluntad de llevar de mejorar la vida de los vecinos a través de la obra pública. Él sostiene que sin cloacas, sin agua, sin gas, sin luz, nadie puede ser feliz. Nadie puede vivir en una calle oscura, sin cloacas, sin gas. Entonces, bueno, esa voluntad la tiene. Y por lo demás, creo que se está armando de un equipo y de una política orientada más a cubrir las necesidades sociales que a satisfacer por ahí el establishment económico de Carlos Casares. Él plantea que los vecinos tienen que estar bien independientemente de qué nivel económico tengan. Bien, y la última, ¿cómo tomás? Bueno, se dio un debate a nivel local días pasados en el establecimiento educativo del Juan 23 y el viernes se va a dar en la José Ingeniero. Me parece enriquecedor para que la gente pueda escuchar a los candidatos. Sí, yo creo que cualquier debate hecho dentro del marco del respeto es saludable. Y aparte porque, digamos, es muy fácil criticar a quien está en la gestión, pero la crítica por la crítica misma no vale. Lo que hay que criticar es decir, bueno, perfecto, no estoy de acuerdo con esto, pero quiero hacerlo de otra manera y explicar cómo lo van a hacer. El debate permite precisamente eso. Gustavo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Pasaba Gustavo Burgat, consejero escolar de Unión por la Patria, contando no solamente los proyectos en educación, sino hablando de todo lo que tiene que ver con la campaña rumbo a las elecciones del 22 de octubre de 2023. Somos la terapia antiestrés que estabas buscando. Y todo es gratis. Sumate al programa más escuchado. Todo es posible por la 105, FM 105.1, la 105.com.ar.